Él vino a mi vida.
Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, estamos congregados en casa para escuchar la palabra de Dios predicada esta mañana. Nos gozamos en el Señor porque en el Señor, dice la palabra del Señor, hay plenitud de gozo. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 hasta el 12. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, mis amados hermanos, aunque tenemos competencia en esta mañana, queremos que la palabra del Señor salga con poder y salga también con mucha claridad. Agradezco a Dios, antes de orar, agradezco al Señor por cada uno de ustedes que nos están sintonizando en diferentes lugares, aquí en Perú, fuera de Perú. Agradecemos a Dios y los felicitamos y los saludamos desde aquí a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle de esta manera: nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra leída, Señor, y por haber tenido la oportunidad de predicar tu santa y bendita palabra. Alabamos y glorificamos tu nombre, nuestro Dios, sabiendo que tu presencia está en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, en este tiempo tan difícil, tan crítica, Señor, a cruzar este valle que nos ha tocado vivir. Gracias, nuestro Dios, gracias, nuestro Padre. Tu bendición sea para cada familia, para cada persona que nos están sintonizando. Encomendamos este tiempo de predicación en tus santas y benditas manos, Señor. Gracias. Ayúdanos a entender claramente tu palabra santa y bendita. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén, amén, amén.
de todo este párrafo que hemos leído, quiero esta mañana concentrar mi mensaje en los versículos 6 al 9. Versículos 6 al 9. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiero centrar mi mensaje en esta mañana en el tema el gozo de la salvación en medio del sufrimiento. El gozo de la salvación en medio del sufrimiento. La salvación de una persona es causa de mucho gozo. La persona salva, la persona que experimenta la salvación, se goza en el Señor. Pero también cuando alguien acepta a Cristo, la iglesia se goza. Los creyentes nos gozamos cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No solamente los creyentes, no solamente la iglesia, no solamente el que acepta a Jesucristo se goza, sino también dice la palabra que se gozan los ángeles en el cielo. Hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero también, mientras estamos en este mundo, dice la palabra del Señor que tendremos dolor, que tendremos penas, que tendremos pruebas, tendremos aflicciones. Ya el Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos va a enseñar en los versículos 6 al 9 el gozo de la salvación en medio del sufrimiento. Veamos el versículo 6 que acabamos de leer. Nos habla del gozo y nos habla también de las pruebas. Veamos lo que dice allí la palabra del Señor, mis amados hermanos, en lo cual vosotros os alegráis, dice la palabra del Señor. Es decir, nos gozamos y nos alegramos en nuestra salvación. Como dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos gozamos, nos alegramos cuando experimentamos la salvación. El gozo del cristiano debe ser una experiencia diaria. Diariamente debemos experimentar el gozo porque la salvación es la fuente de nuestra alegría, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las pruebas. Dice la palabra del Señor que Filipenses capítulo 4, lo que dice aquí, quiero leer lo que dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, el versículo 4 nos dice, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Hermanos, no tenemos otro lugar donde regocijarnos, sino en el Señor. En Él debe ser nuestro regocijo, en Él debe ser nuestro gozo, en Él debe ser nuestra alegría, aún en medio de las pruebas, aún en medio del sufrimiento. Pero también dice Lucas capítulo 10, quiero leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, el versículo 20, nos dice la palabra del Señor así. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Qué alegría más grande, mis amados hermanos! El que nace 2 veces, muere una sola vez. El nacimiento espiritual, cuando una persona nace espiritualmente, su nombre inmediatamente va a ser registrado o está registrado en el libro de la vida en los cielos.
Como dice aquí la palabra del Señor, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la esperanza más grande que el creyente tiene y es motivo de gozo, es motivo de alegría. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, el versículo 10 nos dice la palabra del Señor. Aquí cuando la moneda perdida, se encuentra esa moneda y dice aquí, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La moneda se perdió y fue encontrado. Y dice la palabra del Señor que al encontrar, reunió a sus amigos, hizo una gran fiesta, hubo alegría en esos momentos porque la moneda fue encontrada. Y dice la palabra del Señor que así hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Bendito sea el Señor nuestro Dios, hermanos míos. El motivo de nuestro gozo entonces es la salvación de nuestra alma. La salvación. Hay alegría cuando somos y reconocemos que somos salvos. Pero hay mucha tristeza cuando personas que habiendo escuchado la palabra de Dios no quieren entregar sus vidas a Cristo. Y más triste todavía es, hermanos, cuando habiendo escuchado la palabra del Señor, habiendo hecho su decisión, habiéndose bautizado, habiéndose casado en la iglesia, están fuera de la comunión de Dios, están fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que quieren, viviendo como quieren. Hay más condenación para esas personas si no se arrepienten. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno proceda al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Amado hermano, si esa es su experiencia, regresa a Cristo. Cristo Jesús le está esperando con los brazos abiertos. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo cuando uno sabe que ha aceptado a Jesucristo y es salvo. Hay gozo en nuestro corazón. A lo menos yo me gocé en el Señor el día que acepté a Jesucristo, aunque hubo llantos, lágrimas en mi ser, pero lágrimas de gozo, lágrimas de alegría por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Pero qué triste es cuando una persona, habiendo conocido al Señor, está lejos de Jesucristo. Dios no quiere eso, mis amados hermanos. Dios quiere que, aun en medio del sufrimiento, aun en medio de las pruebas, podemos estar cerca del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Prefieren estar en el mundo, prefieren estar acariciando a Satanás, el diablo. Yo puedo decirle, digo una vez más, nunca dejes a Cristo por causa del pecado. Deja el pecado, siga a Cristo. Vuelva al Señor en esta mañana. En el mismo versículo 6 encontramos lo que dice la palabra del Señor aquí en Primera de Pedro. En el mismo versículo 6, veamos lo que dice allí, mis amados hermanos. Dice, alegráis por un poco de tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. Entonces, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto está hablando a los hermanos en Cristo que ha sido dirigido esta carta, estaban sufriendo por causa de Cristo. Si nosotros sufrimos por causa de Cristo, la palabra nos dice aquí que será por un poco de tiempo. Pero si usted está sufriendo por sus pecados, entonces es necesario que usted se arrepienta delante del Señor. Se arrepienta. Entonces, es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La realidad es que las pruebas nos causan dolor. Las pruebas nos causan dolor, nos causan pena. Sí, mis amados hermanos.
las pruebas y las aflicciones afectan nuestras emociones. Es cierto, mis amados hermanos, es cierto, afectan nuestras emociones, pero muchas veces también nos causan desconcierto, nos causan temores, nos causan ansiedad, ¿verdad? Nos causan ansiedad. El apóstol Pedro nos anima diciendo que todo esto dura poco. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, nos dice la palabra del Señor. Sí, mis amados hermanos, Dios en su gracia y en su misericordia nos sostiene con su mano. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Después de las pruebas, después del sufrimiento en Cristo, viene, hermanos míos, la gracia de Dios que nos confirma, que nos fortalece, nos establece, nos fundamenta allí, en su palabra y en la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos míos. Versículo 6 hemos leído, pero también nos dice la palabra del Señor que las pruebas son parte necesaria de la vida cristiana. Todo cristiano va a experimentar pruebas en su vida. Es una mentira cuando podemos decir a las personas, vengan a Cristo, que todos sus problemas se van a solucionar. No es así, mis amados hermanos y amigos. Eso es presentar un evangelio barato. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Y les dice, bueno, las aves tienen nido, las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tenemos sufrimiento, tenemos dolor, tenemos angustia, pero la gran diferencia es con Cristo todo lo podemos, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que en Cristo todo lo podemos porque Él es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, sufrió los grandes dificultades. Sufrió el apóstol Pablo. Miramos, vamos a leer Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Las pruebas son parte necesaria de la vida cristiana. Esa es la segunda parte de nuestro mensaje esta mañana. La primera parte fue la prueba y el gozo. Es una de las enseñanzas básicas de la fe cristiana. Pero veamos aquí lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 14, el versículo 22, hablando de la vida del apóstol Pablo, nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. Esos tiempos que estamos pasando, hermanos míos, no son quizás ataques directos a los creyentes. No es una persecución directa, pero sí son pruebas que nos vienen. Ya quizás la economía ya no alcanza más. Tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar el teléfono, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar una serie de gastos que tenemos. Los hijos están en la escuela, ya la economía ya no da más. Pero hermanos míos, en Cristo Jesús tenemos la esperanza de que estas cosas van a pasar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana no es color de rosas, mis amados hermanos. La vida cristiana no es así como algunos piensan y dicen, bueno, aquí es la prosperidad. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha.
¿no? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero el camino del cristiano es muy estrecho y tiene que pasar pruebas, tiene que pasar sufrimientos. Pero gracias a Dios, mis amados hermanos, el apóstol Pablo sufrió. Los grandes hombres de Dios sufrieron diversas pruebas. ¿Qué podemos decir de Job, el patriarca? Y dice la palabra del Señor que este hombre era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso lo califica el mismo Dios. Lo está calificando a Job. ¿Cómo lo califica? Mira, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo eso, Job tuvo que sufrir pérdidas. Sufrió la pérdida de sus hijos, de su familia. Sufrió la pérdida económica totalmente. Fue devastada, ¿verdad? Pero también sufrió la pérdida de su salud. Pero aún así, él pudo pronunciar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dios da y Dios quita, sea el nombre de Dios bendito. Solo de un corazón recto, de un corazón, como dice aquí, perfecto, de un corazón temeroso de Dios y apartado del mal, pueden brotar estas palabras. Pero aquella persona carnal, aquella persona, aquel creyente que está andando mal, vienen estas pruebas y comienza a levantar sus voces contra el cielo, contra Dios y a culparle a Dios en todo. Mis amados hermanos y amigos, no es así. Al creyente le vienen pruebas, le vienen sufrimientos, pero hay una gran diferencia que soportamos todo esto cuando estamos firmes en el Señor. Las pruebas son parte necesaria de nuestra vida, dice la palabra del Señor aquí, mis amados hermanos. Pero ¿cuáles son los propósitos de las pruebas? Las pruebas tienen un propósito, ¿verdad? Todo lo que estamos pasando en estos días, ya no cuarentena, sino ochentena, noventena, hermanos, tiene un propósito. Solo tenemos que buscar y decir, Señor, ¿cuáles son esos propósitos por los cuales nos ha llevado a esa situación? Los propósitos, hermanos, el propósito de las pruebas está en el versículo 7 de lo que acabamos de leer, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 7. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuáles son el propósito de las pruebas aquí? Según el versículo 7 del capítulo 1 de Primera de Pedro. En primer lugar, para ver nuestra fidelidad a Dios. Cuando vienen las pruebas, allí se lo quiere ver al verdadero Hijo de Dios, al verdadero creyente, al verdadero que ha nacido de nuevo, allí en las pruebas. Queremos ver la fidelidad, para ver nuestra fidelidad a Dios. Número 2, para demostrar lo real y genuino de nuestra fe. Si nuestra fe, nuestra confianza en Dios es real o es genuino, o es una fe falsa, o es una confianza interesada, ¿verdad? Muchas veces decimos, Señor, si tú haces esto, yo te voy a servir. No. Lo haga o no lo haga, nuestra lealtad a Dios debe ser real, debe ser genuina. Sí, mis amados hermanos. Otro de los propósitos de las pruebas, la esperanza del apóstol Pedro y la nuestra es que
nuestra fe probada. Nuestra fe probada, dice aquí el versículo 7, y genuina se halla, debe ser hallada en alabanza, gloria y honra para Dios, nuestro Padre Celestial. Qué tremendo es esto, amados hermanos. Pero ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere ser probado? Ninguno de nosotros. Pero las pruebas tienen un propósito muy grande, según el versículo 7. Pero también en medio de las pruebas hay promesas de Dios. Hay promesas del Señor de recompensa de nuestra fidelidad a Dios. Hay promesa de recompensa de fidelidad a nuestro Dios. Si somos fieles, vamos a recibir recompensas de Dios. Aunque ahora dice la palabra del Señor, tenemos que soportar toda especie de males, pero la recompensa es grande de parte de nuestro Dios. De parte de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que vamos a recibir alabanza de parte de Dios. Esa es nuestra recompensa. Vamos a recibir corona de parte de nuestro Dios. Vamos a gozar de la eternidad en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué es, como dice Pablo el apóstol? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. Podemos sufrir aquí 40 años, 60 años, el tiempo que vivimos. Pero ¿qué es eso comparable, hermanos, con la gloria que ha de venir? No es nada, ¿verdad? No es nada, mis amados hermanos. Por eso dice el apóstol Pedro, por un poco de tiempo, mientras vivimos en este mundo. Este mundo es un valle de lágrimas. Es un valle de lágrimas que nos toca vivir. Pero dice también la palabra del Señor que vamos a recibir gloria, honra y paz y alabanza de Dios, nuestro Padre Celestial. Nuestra fidelidad. Las pruebas tienen un propósito, mis amados hermanos. Sí, no hay victoria sin lucha. No hay corona sin cruz, ¿verdad? Algunos están pensando, bueno, yo quiero recibir mi corona, pero no hay corona sin cruz, ¿verdad? No hay victoria sin luchas. Tenemos que luchar en este mundo contra todo viento contrario que viene a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestra salud. Tenemos que descansar en el Señor. Esta recompensa por la fidelidad será, dice la palabra del Señor, cuando sea manifestado Jesucristo. Para el apóstol Pedro y los cristianos, el Señor Jesucristo no está ausente, sino presente en espíritu. Pero un día le veremos, dice la palabra del Señor, cara a cara. Un día le veremos cara a cara, como dice la palabra del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada un día. La gloria de Dios, la presencia del Señor será revelada un día, dice la palabra del Señor. Sí, mis amados, gracias al Señor. Y como dice 1 de Pedro 1:5, nos dice la palabra del Señor también aquí, hermanos míos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un día se manifestará la gloria de Dios. Y ese día será un gozo inefable, que no podemos explicar con palabras ese encuentro con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con nuestro Redentor, que Él sufrió en la cruz por nosotros.
Así que, hermanos míos, las pruebas vienen, pero también la fidelidad nuestra tiene su recompensa. Versículo 8 del capítulo 1 de Primera de Pedro nos dice que ahí nos habla del amor y la fe. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ninguno de nosotros hemos visto personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros, pero los apóstoles sí. Pero dice la palabra del Señor para nosotros, a quien amáis sin haberle visto. Un amor sin ver. Usted puede decir, este es medio raro, ¿verdad? ¿Cómo puedo amar a quien yo no veo? Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? La Biblia, la palabra del Señor es muy claro en esto. Cuando dice, si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Si amas a Dios y aborreces a tu hermano, si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. ¿Por qué? Porque si a quien ves, si a tu hermano que ves, lo odias, y a Dios que no lo ves, ¿cómo dices que vas a amar? Porque si amamos a nuestros hermanos, vamos a amar a Dios. Y si amamos a Dios, también vamos a amar a nuestros hermanos. En otras palabras, ¿qué? Está hablando de nuestro prójimo. Tu esposa es tu prójimo. Tu esposa es tu esposa, tu hermana en Cristo. Debes amarla. Debes amarla, como dice aquí la palabra del Señor. ¿A quién amáis sin haberle visto? Dice, el amor a nuestro Dios es por fe, no es por vista. Lo amamos a Él por fe. Porque a nuestro Dios nadie le vio jamás, dice la palabra del Señor. Pero creemos que existe. Por eso el apóstol Pedro nos dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, no lo veáis. Y 2 de Corintios 5, 2 de Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista, no por vista. El Señor Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados son los que sin ver creyeron. Bienaventurado, ¿por qué? Porque Tomás le dijo a sus compañeros, a los otros discípulos, le dijo, si yo no viera a Jesús, no viera sus llagas en sus manos y metiera mi dedo en su costado, yo no voy a creer. Y Jesús le dijo, bienaventurado, feliz, dichosa la persona que sin ver ha creído en Cristo Jesús. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor aquí, mis amados hermanos. Un amor por fe, ¿no? Como resultado de nuestra confianza en el Señor, Pedro nos dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese gozo que no se puede explicar con palabras. Ese gozo que no se puede explicar, hermanos míos. Es inefable y glorioso, dice la palabra del Señor aquí. ¿Quién puede explicar todo eso? ¿Quién puede explicar, hermanos, los frutos del Espíritu Santo? Cuando dice la palabra del Señor, más el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te puede echar a la cárcel por el gozo que tienes? ¿Quién te puede juzgar, amado hermano, por el amor que tienes a Cristo? El mundo tal vez sí, pero Dios no te condena por eso. Dios te va a condenar porque no amas a Dios como debe ser. No lo amamos a Dios como debe ser. Os alegráis con gozo inefable. Bendito sea el Señor. Pero miren lo que dice el versículo 9. Versículo 9 del capítulo 1 de
de Primera de Pedro, dice la palabra del Señor, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La experiencia de gozo a causa de la fe no es todo, sino también algo mucho más importante, es la salvación de nuestras almas. El gozo es el resultado. La paz que uno tiene en Cristo es el resultado de lo que ya está en nuestro corazón, de que hay en nuestra vida. Todo eso, ¿no? Más importante, dice aquí la palabra del Señor, que es la salvación de nuestras almas. ¿De qué sirve que el hombre gane todo el mundo, dice la palabra del Señor, y pierde su alma? Algunas personas están muy preocupados por las cosas materiales de este mundo. Las cosas materiales de este mundo son necesarias, pero no son indispensables para vivir una vida cristiana diferente, una vida cristiana amando a Dios, sirviendo a Dios, obedeciéndole al Señor. No es indispensable, mis amados hermanos. Es necesario, sí, pero gracias a Dios que nuestra confianza está en el Señor, está en Dios. El apóstol va a decir en medio de todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir humildemente, sé vivir saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente está preparado para esas batallas, estas guerras. Y su única confianza, la única confianza debe estar en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial. Sí, mis amados hermanos, nuestra relación íntima con nuestro Dios hace que rebosemos de gozo y alegría, aunque tengamos que padecer tribulación y angustia por un poco de tiempo. Como dice aquí la palabra del Señor, Hechos capítulo 16, voy a leer allí lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, el versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendo es esto, pensar en el contexto cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Después de ser azotados, los echaron en la cárcel. Pero ellos estaban sufriendo por causa de Cristo, por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que en vez de estar quejándose, en vez de estar lamentándose, en vez de estar culpando a Dios por esto, ellos dijeron, vamos a cantar al Señor, vamos a cantar a Dios, vamos a cantar ese himno, me gozo en Jesús, me gozo en Jesús, ¿verdad? Y cantaron a la medianoche. Y ya sabemos lo que sucedió, mis amados hermanos. La presencia de Dios vino y la tierra tembló. Las puertas de las cárceles se abrieron. Las cadenas cayeron. Y ahí una persona con toda su familia aceptó a Jesucristo. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Promesa de Dios, hermanos míos. Qué tremenda bendición, mis amados, ¿verdad? Entonces, amar a Dios, mis amados, es cuán importante es eso. Amar a Dios sobre todas las cosas. Versículo 9 nos dice, aquí en Primera de Pedro, ¿no? Nos dice al Señor que es la salvación de vuestras almas. Amar a Dios es uno de los mandamientos fundamentales de la fe. Tanto para los judíos como para los cristianos. Y encontramos una serie de enseñanzas aquí en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser. Debemos amar a Dios, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
Bendito sea Dios, hermanos míos. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Quiero leer 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, porque es uno de los mandamientos fundamentales de la fe, amar a Dios sobre todas las cosas. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, quiero leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, por lo demás, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar a Dios es sinónimo de amar su venida, la venida de Cristo nuestro Señor. Hermanos míos, ya pronto viene nuestro Señor Jesús por su iglesia. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Debemos estar preparados para ese momento glorioso cuando nuestro Señor Jesús viene. No sabemos en qué momento, tal vez estamos durmiendo allí en nuestra cama muy tranquilos. Y viene el Señor y arrebata a su iglesia. Ya no está. Dice la Biblia, si estamos allí acostados, pero ¿qué pasará si una persona llamándose creyente está allí junto a su esposa cristiana, fiel al Señor? Ese esposo carnal, ese esposo que no está en comunión con Cristo, eso se quedará, porque no ha nacido de nuevo. Porque la persona que ha nacido de nuevo, dice la palabra del Señor, que por sus frutos los conoceremos. Los conoceremos. Sí. Y si usted no se arrepiente, usted se va a quedar. ¿Para qué? Para la gran tribulación que viene después del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que si dos están durmiendo, si usted es incrédulo, nunca aceptó a Jesucristo, usted se va a quedar y la esposa se va a ir. Pero ¿qué si la esposa no aceptó a Cristo y el esposo sí? El esposo se irá con Cristo y usted, la esposa se quedará para la gran tribulación. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que cada uno proceda al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación con Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Hoy dice la palabra del Señor aquí, 2 Timoteo. Dice claramente, ¿no? No solamente a mí, dice Pablo el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Está esperando con ansias ese momento glorioso? Pero si usted no está en comunión con Dios, no creo que está sucediendo eso. Por eso le digo esta mañana, entrega su vida a Cristo, acéptalo a Él, deja la vida la vida mundana que está llevando, arrepiéntase y venga a Cristo el Señor. El énfasis es en que todo cristiano debe amar a Dios con todo su ser, con todo su corazón, con toda su alma. ¿Qué hemos hablado esta mañana? El gozo de la salvación en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Sí, mis amados hermanos, amigos que me escuchen esta mañana. Dios demanda de cada uno de nosotros una fe genuina. Una fe genuina. Demanda de cada uno de nosotros una fe real, no una fe falsa, sino una fe real. Y usted me pregunta, pastor, ¿hay fe falsa? Sí. La fe de los demonios es una fe falsa, porque los demonios también creen, pero tiemblan, no obedecen al Señor. Esa es una fe falsa, ¿verdad? Pero la fe
genuina del Hijo de Dios está su confianza en el Señor y tiene asegurada su salvación. Dios demanda de cada uno de nosotros una fe genuina, un amor genuino, real, ¿verdad? Porque también hay amores falsos. Muchas personas van al altar y dicen cuando se casan que prometen amar a su esposa por toda la vida, o prometen amar a su esposo por toda la vida, y en el camino se ve que todo ha sido una falsedad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestro amor a Dios sea genuino, así como nuestro amor a nuestra esposa, la esposa a su esposo, debe ser también genuino. Amor genuino. Y como resultado, dice la palabra del Señor, tendremos una salvación por una fe genuina. Por una fe genuina, no fingida, sino genuina. Y esta mañana yo quiero hacer una invitación a usted. Usted que me está mirando, que me está viendo, usted que está escuchando la palabra de Dios, ¿qué va a hacer con el mensaje de Dios en esta mañana? Amado hermano, amado amigo que me está mirando, que me está escuchando, ¿qué va a hacer con el mensaje del Señor? ¿Seguirá viviendo igual? ¿Seguirá así pensando y creyendo que usted tiene todo el tiempo para vivir su vida así? No, nuestras vidas están en las manos del Señor. No sabemos lo que va a ser mañana. No lo sabemos. Por eso esta mañana yo le digo delante del Señor, rinda su vida a Cristo. Entrégale su corazón al Señor. Reconcíliese con Dios. Y ven a los pies del Señor en arrepentimiento y confesión, pidiendo perdón a Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida, perdóname. No puedo y no debo seguir viviendo así como estoy. Esta mañana quiero invitarle a orar al Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor, haciéndonos un examen de conciencia, cada uno de nosotros. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de amor tenemos hacia Dios? ¿Verdad? ¿Qué confianza tenemos en el Señor? Hagamos un examen de conciencia y vengamos delante del Señor esta mañana. Oremos, mis amados hermanos y amigos. Amado Dios, amado Padre Celestial, al mirar tu palabra, Señor, vemos claramente que hay gozo en la salvación, pero también en medio de la salvación hay sufrimientos. Pero más que el sufrimiento es el gozo, porque eso no termina. Continuará ese gozo, esa alegría en la presencia tuya, Señor, un día cuando estamos allí en la gloria. Aquí en la tierra tenemos problemas, tenemos lágrimas, tenemos sufrimientos, tenemos dolor, tenemos enfermedades, tenemos hambre, tenemos falta de economía. Señor, todo eso en este mundo. Pero dice tu palabra que las aflicciones del tiempo presente, las pruebas del tiempo presente, no son comparables con la gloria que ha de venir. Muchas veces, Señor, estamos buscando el paraíso en esta tierra. Pero más, Señor, este mundo está entregado a Satanás, el diablo. El paraíso está en tu seno. Le dijiste bien al hombre que estaba muriendo a tu costado, cuando él te dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Tú le dijiste, Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tú quieres eso, Señor nuestro Dios, que podamos soportar
por poco tiempo estos sufrimientos por Cristo que estamos diariamente experimentando. Pero Señor, más un día estaremos en tu presencia. Padre celestial, Padre amado, si hay personas esta mañana que no conocen a Cristo y quieren aceptarte a ti como Señor y Salvador de su vida, Señor, te pido que toques el corazón, que ellos allí donde están, Señor, puedan hacer una oración genuina y demostrar que los frutos verdaderos de que sí son hijos de Dios. La obra es tuya, Señor, la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero también, Señor mi Dios, si hay personas que se han alejado de Cristo y están escuchando el mensaje, te ruego, Señor, que toques el corazón de ellos para que se reconcilien contigo y dejen el pecado y sigan a Cristo. Pero lastimosamente muchos de ellos prefieren seguir en el pecado y dejar a Cristo. De cierto ya tienen recompensa, Señor, pero tú no quieres que ninguno perezca, sino que cada uno proceda al arrepentimiento. Oh Señor, mi Dios y Padre celestial, gracias te doy en esta mañana por la predicación de tu palabra. Encomiendo en tus manos, Señor, esta palabra que ha sido predicada, Señor. En tus promesas encomiendo que tu palabra salida de tu boca no volverá vacía. Dará su fruto, Señor, en su debido tiempo. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias te damos a ti. A ti la honra, a ti la gloria, oh Señor. Bendice a tus siervos que están predicando tu palabra en diferentes lugares, Señor. Los que nos escuchan en Puerto Rico, en Guatemala, en Estados Unidos, nos escuchan en diferentes lugares del Perú, Señor. Oramos por ellos, oramos por nuestros hermanos, que los bendigas rica y abundantemente, Señor. A tus siervos que están predicando tu palabra en este día, Señor mi Dios, bendícelos rica y abundantemente, Señor nuestro Dios. Gracias, Padre, gracias. Así encomiendo también la vida de mis hermanos en tus santas y benditas manos. Por cada hermano que está pasando situación difícil económicamente, de salud, oh Señor, de trabajo, Señor Dios eterno, encomiendo en tus manos y pido, Señor, que tú estés obrando y que puedan, Señor, encontrar trabajo y ser restaurados de su salud también. Gracias por tu iglesia que ora, Señor. Gracias por tu iglesia que trabaja, Señor. Gracias por mis hermanos, por cada una de las familias de la iglesia aquí de Tupac Amaru de Villa. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos, Señor, que tú sigas consolando los corazones de aquellos hermanos que han perdido sus familiares, de aquellas personas, Señor, que están pasando situaciones muy difíciles, Señor. Los que están en los hospitales, oramos por ellos, Señor. Oramos por las enfermeras, nuestros hermanos en Cristo, los policías, nuestros hermanos en Cristo, los militares, hermanos en Cristo, que están allí, Señor, en la línea de batalla. Oramos pidiendo, Señor, que los cuides y los guardes, Señor, de toda contaminación de virus, Padre. Gracias, Padrito lindo. A ti sea la honra y la gloria, oh Señor. Nos encomendamos en tus santas y benditas manos. Lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos míos. Los amamos en Cristo Jesús. Nos vemos a las 6 de la tarde en la Academia Bíblica, cuando tenemos que sintonizarnos allí por Zoom. Hermanos, no pierda esta oportunidad de estudiar la palabra, de seguir estudiando la palabra de Dios. Los amamos en el Señor. Que Dios los bendiga a todos. Un saludo de la familia pastoral a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos míos. Que Dios los bendiga.